Hechos capítulo 6, vamos del versículo 1 en adelante. Queremos aprovechar de enviarle un saludo a todos nuestros hermanos que no están en este momento con nosotros, algunos por temas de salud, otros por alguno que otro compromiso. Los hermanos hace unos minutos acá se saludaron, se dieron un abrazo, y ese mismo abrazo que nos dimos acá, que se dieron los hermanos, queremos enviárselo a todos aquellos que no están hoy día con nosotros, que nos van a ver por intermedio de la plataforma de YouTube. Hermano, donde estés, ahí, hermana, hermano, recibe un fuerte abrazo del Señor de parte de todos tus hermanos de la iglesia local. Amén. Vamos a ir a Hechos capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Le vamos a pedir al Señor que nos ministre a partir de estos pasajes. Hechos 6, del 1 al 7, ¿lo tienen? ¿Sí? Leemos entonces en el nombre del Señor, dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, agradecidos por esta jornada en la que nos permites estar aquí, Señor. Estamos aquí para honrarte, para reconocerte como la máxima autoridad de nuestra vida, para rendir gloria a tu nombre, para poder, Señor, ser ministrados por tu palabra y disfrutar de este hermoso tiempo de comunión junto a mis hermanos. Oramos, Señor, para que tu presencia poderosa nos ministre a cada uno en lo particular. Yo estoy 100% seguro, mi Señor, que mientras tu palabra es leída, que mientras tu palabra es expuesta, y no importa el instrumento que tú uses, es tu palabra la expuesta, y mientras ella es leída, y mientras ella es presentada, tu Espíritu Santo recorre cada fila, cada silla, cada puesto, cada lugar, cada rincón de este salón, para ministrar a tus hijos en medio de sus dificultades, en medio de sus necesidades. Por eso en esta hora, Señor, estamos tan atentos. Por eso en esta hora estamos tan comprometidos, Señor, de escuchar tu voz y dejar de lado toda distracción, porque tú quieres hablarme y yo estoy disponible para que eso ocurra. En el nombre de Jesús, te honramos, te adoramos y disponemos nuestro oído para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mis hermanos, por estos 30 minutos que vienen, vamos a honrar al Señor con nuestra atención, vamos a honrar al Señor con nuestro oído presto y atento a lo que Él de seguro quiere compartir con nosotros. Amén. Amén. Mire, este pasaje que nosotros acabamos de leer, Hechos capítulo 6, es un pasaje muy interesante. Es interesante porque nos muestra un cuadro muy realista acerca de lo que es la vida de iglesia. Nos muestra una fotografía, un cuadro muy realista acerca de lo que es o de lo que significa vivir en comunidad o lo que es la vida de iglesia. Por ejemplo,
en este pasaje que nosotros leímos, en el versículo 1, se nos muestra que la iglesia del Señor es una iglesia que crece. Se nos muestra en el versículo 1 que la iglesia es una iglesia que avanza, que la iglesia es una iglesia que conquista, que la iglesia es una iglesia que nada ni nadie la puede detener. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso nos muestra el versículo 1 de este pasaje. Pero también este pasaje nos muestra que a medida que la iglesia crece, que a medida que la iglesia avanza, a medida que la iglesia conquista, esta iglesia va a enfrentar dificultades. Dificultades tanto externas, producto de persecuciones, pero también dificultades internas, producto de la organización que debe haber dentro de cualquier comunidad de fe que esté compuesta por personas. ¿Se entiende? Este pasaje nos muestra que la iglesia es indetenible, que crece, pero que a medida que crece también va a enfrentar dificultades internas o externas. Pero también este pasaje nos muestra que esas dificultades, lejos de detener, que esas dificultades, lejos de frenar la obra del Señor, esas dificultades terminan transformándose en el gatillador, en el gatillante, para que la iglesia siga creciendo, siga avanzando, se siga organizando y siga generando gloria al Señor. ¿Amén? Amén. La iglesia crece, enfrenta dificultades, pero esas dificultades, lejos de atemorizarla o de detenerla, de anestesiarla, esas mismas necesidades o dificultades que enfrenta son el gatillante para que la iglesia se organice, se levante con más fuerza y siga generando y trayendo gloria y honra y más gloria y más honra al Señor. ¿Amén? Ahora, como les decía hace unos segundos atrás con respecto a Hechos 6, la iglesia del Señor está experimentando un crecimiento glorioso en Hechos capítulo 6. A partir de Hechos 2, el crecimiento de la iglesia, ustedes saben, ha sido incontrolable. A partir de Hechos 2, después del descenso del Espíritu Santo, el crecimiento de la iglesia ha sido incontrolable, ha sido glorioso. Cada día más y más y más y más personas están respondiendo positivamente ante el mensaje del Evangelio. Y hasta ese momento nada ni nadie ha podido frenar el avance. Ni las amenazas del Sanedrín, cuando se las hicieron en Hechos 4 a Pedro y a Juan, cuando le dijeron, no hablen más en este nombre, ¿se acuerdan? Esas amenazas no han detenido el Evangelio, ni tampoco el misterioso obrar de Dios con la muerte de 2 de los miembros de la iglesia de Jerusalén que intentaron mentir o tentar al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Fue tremendo ese episodio dentro de la iglesia porque pasó en medio de la iglesia. Pero ese episodio que muchas veces no logramos entender ni dimensionar, lejos de atemorizar a la iglesia y dejar pelar a la iglesia, lo que hizo fue traer más reverencia al Señor, más dedicación al Señor. ¿Y qué hizo? Más creció la iglesia, aún con ese hecho incomprensible que pasó dentro de la iglesia de Jerusalén. Ni los azotes en la espalda de Pedro y Juan en Hechos 5, ni la resistencia del Sanedrín, mis hermanos, nada ha podido frenar hasta este momento el avance y el crecimiento de la iglesia del Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nada ni nadie. Ahora, en medio del tremendo crecimiento numérico que está experimentando la iglesia local ahí en Jerusalén, se manifestó una dificultad interna. Y esa dificultad interna que se manifestó en medio de la iglesia tuvo que ser abordada por los apóstoles. ¿Y esa dificultad en qué consistía, mis hermanos? Según el versículo 1, esa dificultad consistía en que las viudas helenistas estaban siendo desatendidas. Versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Y estamos hablando de alimentos. Ahora, es importante contextualizar un poquito este asunto, este conflicto. Porque después de leer
el versículo 1 en la reversión Reina Valera, pareciera, mis hermanos, o nos podría dar la impresión de que las personas que están quejándose aquí, que las personas que están murmurando en el versículo 1 son gentiles y que las personas contra las que se están quejando son judíos. Pareciera ser, pero esto no es así. La Nueva Biblia de las Américas, esa que me regalaron hace muchos cumpleaños atrás, nos aporta un poco más de luz para entender mejor el meollo del asunto, y les voy a leer el versículo 1 en esa versión, porque nos trae más luz. Dice: en aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, es decir, de los seguidores de Cristo, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. ¿Se dan cuenta? No es un conflicto entre judíos y gentiles, es un conflicto entre judíos y judíos. ¿Y cuál era el reclamo de los judíos helenistas? Que sus viudas, es decir, las viudas helenistas, estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Mis hermanos, los judíos helenistas eran judíos que no se habían criado en Israel, que producto de las diásporas, producto de los momentos conflictivos que tuvo que enfrentar la nación, tuvieron que salir arrancando y vivir en otros países. Sus padres, sus abuelos y muchos de esos niñitos se criaron en otros países, en otras naciones. Por lo tanto, a pesar de ser judíos, ellos no hablaban hebreo ni hablaban arameo. Adoptaron la lengua de donde se criaron, el griego principalmente. Y a pesar de ser judíos, muchos de esos niñitos se criaron en otra cultura, bajo la cultura griega. Por lo tanto, su influencia cultural era más griega que judía. Pero esa gente llegó al Evangelio, y cuando llegó al Evangelio, estos judíos helenistas tuvieron este conflicto. Reclamaron de que las viudas helenistas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Insisto, estos judíos helenistas son judíos que, producto de las diásporas, tuvieron que trasladarse a otras naciones, que el idioma que ellos hablan es principalmente griego y su influencia cultural era distinta. Ahora, hecha esa aclaración, no obstante, siguen siendo judíos. En eso quedamos claros. Hecha esa primera aclaración, hay que hacer una segunda aclaración igual. La segunda aclaración tiene que ver porque algunos dicen que las viudas helenistas estaban siendo dejadas de lado, o que las viudas helenistas no se les estaba atendiendo, y eso no era así. Aquí el problema central que está ocurriendo en el capítulo 6 no es la discriminación contra las viudas helenistas. El problema central aquí en el versículo 1 del capítulo 6 es el crecimiento. Mira lo que dice el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, es decir, como creciera el número de seguidores, se generó ese problema. Entonces el problema aquí no es la desatención de las viudas helenistas, sino que el problema que se generó acá es un bendito problema. Es el crecimiento de la iglesia, trae consigo modificaciones y ajustes. Es porque creció la iglesia que se genera esta situación de conflicto. Ahora, el problema central, como les decía, es el crecimiento de la iglesia, no es la discriminación. Y es producto de ese crecimiento que los procedimientos internos de funcionamiento de la iglesia obviamente que tienen que ser abordados. Y aquí, para los que notan, aparece el primer punto de este mensaje. Y el primer punto de este mensaje tiene que ver con que una iglesia que crece siempre va a enfrentar desafíos. Ese es el primer punto. Una iglesia que crece inevitablemente siempre enfrentará desafíos. Y aquí es donde quiero detenerme un poco, hermanos. Esta obra local está destinada a crecer. Mis hermanos, esta obra local no será así en un tiempo más como es hoy día. Porque esta obra local va a crecer. Así como toda iglesia local en donde Cristo es la cabeza, va a crecer.
Esas obras en donde Cristo es la cabeza siempre van a crecer. Sí o sí, mis hermanos, más temprano que tarde van a terminar creciendo. ¿Y saben por qué van a crecer? No van a crecer porque tienen pastores espectaculares, ni van a crecer porque tienen líderes de otro planeta, o porque son seres súper inteligentes, o porque tienen cursos en administración de recursos humanos, de recursos financieros, o porque a lo mejor tienen planes de crecimiento espectaculares, se leyeron algunos libros de administración. No, mis hermanos, la iglesia no va a crecer por eso, ni por los líderes, ni por los planes que tengan, ni por la cantidad de recursos que ingresan. ¿Saben por qué va a crecer la obra? Porque Cristo es el dueño de la obra, porque Él es el que va al frente, porque Él es el que guía, el que sostiene, el que provee, el que levanta, el que defiende a su iglesia. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y pareciera que estar sentado a la diestra de Dios Padre le pusiera en una situación de sosiego, en una situación de quietud. Y eso es totalmente falso, mi hermano. El hecho de que Cristo esté sentado a la diestra de Dios Padre significa que Él está en una situación de gobierno. Significa que Él está en una situación de poderío y de autoridad. Y desde ese lugar de señorío, de gobierno y de autoridad, es que Él dirige a su iglesia. Por eso las iglesias que son guiadas por la cabeza, que es Cristo, esas iglesias, esas comunidades inevitablemente van a crecer. ¿Se entiende, no? El crecimiento de la iglesia es sí o sí. No por los líderes que estén dentro de esas organizaciones, no por la capacidad administrativa que tengan esos líderes, no por la cantidad de recursos que manejen esas organizaciones. Esas organizaciones llamadas Iglesia del Señor crecen porque es Él mismo el que va al frente de esas iglesias. Por eso yo les digo, díganme si yo dudo que esta iglesia va a crecer. Hermano, esta iglesia va a crecer. Lo único que tenemos que dedicarnos, los que estamos al frente de la iglesia, es procurar que la cabeza gobierne al cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. Que Él, por intermedio de su palabra, gobierne el cuerpo. El día que nosotros nos pongamos creativos y que tomemos las modas que estén por ahí imperando y queramos proponer planes alternativos, hermano, ese día la iglesia no va a crecer, el cuerpo no va a crecer. ¿Sabe por qué? Porque no lo está dirigiendo la cabeza. Pero mientras esté la cabeza en el lugar que le corresponde, el cuerpo va a ser nutrido y la iglesia inevitablemente, mis hermanos, opóngase quien se oponga. Mire desde Hechos 2 cómo se han opuesto. Nadie ha podido frenarla 21 siglos después. Porque Cristo es el que va al frente y Él es el dueño. Esta obra crecerá. Digan amén en esta parte. Amén. Mira, y esto trasládalo a tu vida. Trasladémoslo a nuestras vidas. Si Cristo es la cabeza que gobierna mi vida, ¿yo voy a crecer o no voy a crecer? Inevitablemente voy a crecer porque mi vida está siendo guiada por la cabeza, que es Cristo. Así que como Él va al frente de su iglesia y la hace crecer, también si Cristo va al frente de tu vida, tú vas a crecer. Es inevitable. Amén. Amén. Ahora es importante considerar esto, mis hermanos, que cuando una iglesia crece, de la forma como está creciendo la iglesia de Jerusalén, también se verá enfrentada a desafíos internos. Sigamos ese hilo conductor. La iglesia crece, enfrenta desafíos internos, pero esos desafíos, muy lejos de destruirla o anestesiarla o apagarla, esos desafíos la potencian para que siga trayendo gloria y honra al Señor. La iglesia de Jerusalén está creciendo, enfrenta este desafío interno que nosotros leemos en el capítulo 6. ¿Por qué enfrenta ese desafío? Ya lo dijimos, porque el crecimiento trae consigo ajustes, el crecimiento trae consigo cambios, el crecimiento trae consigo modificaciones, el crecimiento trae consigo abordaje de situaciones complejas, ¿sí o no? Tal como pasó en el versículo 1. Cuando la familia va creciendo, hay que arreglar más piezas, hay que comprar más mercadería, hay que pagar más luz,
Y cuando los hijos van creciendo, ya el problema no es el problema de un niñito de 1 año, es el problema de un niñito de 10, de 15. Todo crecimiento trae consigo ajustes. Y dentro de la iglesia del Señor es lo mismo. En Hechos 6 la iglesia está creciendo y tiene que solucionar algunas problemáticas que se están dando dentro de la iglesia. ¿Qué pasó en el versículo 1? Que los judíos helenistas estaban molestos con una situación. Y en vez de hablar directamente esta situación con los líderes de la iglesia en Jerusalén, con los líderes de la congregación, y exponer la situación que les aquejaba con amor y con respeto, en vez de exponer la situación ante los líderes de la congregación, ¿qué comenzaron a hacer estos judíos helenistas? Comenzaron a murmurar, dice el versículo 1. Y esa palabra murmurar, mis hermanos, que ocupa Lucas, el escritor del libro de los Hechos, en Hechos capítulo 6, versículo 1, es la misma palabra que se usa en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, para referirse a los judíos que murmuraron contra Moisés en el desierto, en Éxodo 16, en Números capítulo 12. Es la misma palabra, mis hermanos, es idéntica, es la misma palabra de Éxodo y de Números, la que Lucas toma y la plasma aquí en Hechos capítulo 6. ¿Cuál es la razón por la que Lucas ocupa esa misma palabra en Hechos 6? Probablemente, mis hermanos, y a lo mejor intencionadamente, ocupa la misma palabra de Éxodo 16 con el fin de mostrarnos a nosotros, los lectores bíblicos, el nivel de tensión interno en el que se vio metida la iglesia de Jerusalén en ese momento. No era un malentendido. No era una situación liviana, era un problema serio, tan serio como el que pasó en Éxodo 16, cuando el pueblo murmuró contra Moisés, tan serio como fue en Números capítulo 12, cuando el pueblo murmuró contra Moisés. Eso es lo que está haciendo Lucas, trayendo esa palabra de allá para mostrarnos a nosotros hoy de que el problema no era menor, de que era una gran tensión la que se estaba viviendo dentro de la iglesia. Una gran tensión producto de la murmuración. Ahora, mis hermanos, es importante destacar que a esta altura del partido, que el primer conflicto serio que enfrenta la iglesia de Jerusalén no es un problema externo, no es un problema de afuera. Esos van a venir 2 capítulos más adelante, en el capítulo 8, después de la muerte de Esteban. La iglesia va a enfrentar una persecución muy grande, pero eso es en el capítulo 8. Hoy día el primer gran problema que está enfrentando la iglesia es un problema interno, que tiene que ver con esta situación manifestada por los judíos helenistas. Estos hermanos que siendo judíos, llegan al cristianismo, pero llegan con otro idioma y con otra cultura de formación. Ellos son los que plantean esta tensión. Ahora, este problema tuvo que ser abordado, mis hermanos, con mucha sabiduría por parte de los apóstoles. Y permítanme hacer un punto acá. Hermanos, la murmuración es un grave pecado ante los ojos del Señor. La murmuración es un pecado tan grande y tan letal dentro de las organizaciones cristianas evangélicas que si no se detiene a tiempo, mis hermanos, puede terminar dividiendo a una iglesia. La murmuración es tan grave y es tan letal que podría en algún momento terminar dividiendo, fracturando, quebrando a una comunidad de fe. Alguien decía que murmurar es como prender fuego en el living de una casa y luego sorprenderse porque hay olor a humo. Eso es lo que pasa, o eso es lo que hacen los murmuradores. Encienden fogatas, encienden fuegos y después ponen la cara de mira que hay olor a humo. Obvio, po. Mansa fogata que estáis prendiendo y no va a haber olor a humo. Eso es lo que pasa muchas veces
convertir una preocupación que muchas veces es legítima, en un incendio descontrolado, como los incendios que nosotros hemos visto en nuestro país en algunos veranos hacia atrás, 2024, 2025. La murmuración se transforma en incendios descontrolados, mis hermanos. Ahora, como dijimos con anterioridad, estos judíos helenistas, en vez de traer el problema a las personas indicadas, decidieron hacer lo que menos ayuda: hablar con todo el mundo, menos con los que tenían que hablar, que eran los apóstoles. Hermanos, ¿qué está ocurriendo en Hechos 6? ¿Hay un problema real? Por supuesto que lo hay. Nadie podría quitar que hay un problema real. Producto del crecimiento, no producto de la discriminación. En eso quedamos claros. Las viudas helenistas están siendo desatendidas, o mejor dicho, en otras palabras, no están siendo atendidas como debieran ser atendidas. Sí, es un problema real. 10 no pueden atender a 100, 100 no pueden atender a 1000, con la dignidad que el atendido se merece ser atendido. Eso es normal y eso es real. Hay una necesidad. La barrera del idioma incluso pudo haber sido una barrera para poder atenderlas mejor. Recuerden que ellas no hablan hebreo, no hablan arameo. Esas viudas hablan griego. Entonces hasta el idioma pudo haber sido una barrera de atención más bueno. O incluso la cultura. Hay cultura en donde solamente te doy la mano, en otras te abrazo. Incluso hasta la cultura de formación pudo haber sido algo que generara que no la estamos atendiendo como debiéramos. Entonces, ¿hay una problemática aquí? Sí. ¿Hay una situación? Sí. Pero en vez de abordarse el problema con los apóstoles, el problema comenzó a cocinarse entre los miembros. Y de esa manera las quejas comenzaron a multiplicarse al punto de poner en juego, y aquí está lo complicado de la murmuración, al punto de poner en juego la unidad de la iglesia. ¿Se entiende, no? Amados, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia local? Nosotros como iglesia local tenemos que cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia local tenemos que cuidar la unidad de la iglesia. La unidad del cuerpo, mis hermanos, es algo maravilloso. La unidad del cuerpo de Cristo es tremendo y es glorioso. Una vida en comunión con Cristo, una vida en comunión con mis hermanos, es una tremenda bendición. No sé si ustedes me dicen amén. Es una tremenda bendición para el que experimenta ese nivel de unidad con el otro. Hermano, cuando tú estás unido con Cristo y cuando tú manifiestas esa unidad con el hermano, con la hermana, el primer bendecido producto de esa unidad eres tú. El segundo bendecido producto de esa unidad es el hermano con el que tienes ese nivel de unidad. Y el glorificado en medio de ese contexto es el Señor. Porque el Señor manda que nos amemos los unos a los otros, a pesar de que seamos muy diversos. Judíos helenistas, judíos nativos, hermanos que vienen del catolicismo, que vienen del mormonismo, que vienen del ateísmo. Pero una vez que llegan a Cristo somos uno. Es tremendo la unidad del cuerpo, es una bendición para aquel que la practica. El salmista decía, mirad cuán bueno. ¿Y saben lo que significa bueno? Bueno significa que me hace bien. Lo traducimos al lenguaje más chileno, miren que nos hace bien. Miren que es saludable. Y al lado dice, y cuán delicioso, y ese delicioso tiene que ver con apetecible, con un disfrute. Cuando te comes algo rico, es delicioso. En otras palabras, el salmista decía, mirad cuán beneficioso es para mí, y miren cuán agradable es para mí habitar, vivir, los hermanos juntos y en armonía. Eso dice el Salmo 133. El apóstol Pablo decía a los hermanos de Filipo, en Filipenses 2, le decía, hermanos de Filipo, completen mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En otras palabras, hermanos, sean uno. Sean uno. Cuiden la unidad del cuerpo, en otras palabras. Hermanos, cuando nosotros tengamos alguna duda, hablemos con los pastores. Así de simple. Hermanos, tenemos la bendición de tener gente o pastores cercanos, líderes cercanos, que nos llegan en limusina, que no son rockstar y que hay que pedirle cita para que vengan o para verlos. Hay lugares en donde yo he estado que la gente está adorando y en medio de la adoración viene un montoncito, guardias, y al medio el pastor. Guardias, no lo podéis ni siquiera tocar, porque él tiene que pasar y nadie le puede frenar. Y llegan al púlpito después que predican, el mismo comitiva se lo lleva. Anda a conversar con él. No podéis, te manda otro. Nosotros tenemos la bendición de que tenemos líderes cercanos, que no son rockstar, que no llegan en limusina, que somos iguales. Por lo tanto, el día que usted tenga alguna duda, mi hermano, con respecto a cualquier cosa de la vida de la iglesia, yo le recomiendo, converse con los líderes, haga lo que no hicieron los hermanos judíos helenistas, que cocinaron el asunto por fuera y no fueron a comentarle esta preocupación lícita que tenían, si no era mala la preocupación. Nuestras viudas, las viudas helenistas, las hermanas helenistas de la iglesia, pareciera que no se le está dando el trato que debiera dársele, o no están siendo atendidas como debieran ser atendidas. Cuidemos la unidad del cuerpo de Cristo, mis hermanos. Si alguien me viene a contar algo a mí, si alguien te va a contar algo a ti y tú le dices, excelente, mi hermano, mi hermana, vamos donde los pastores y llevémosle, y te dice no, es porque esa persona no tenía ninguna intención de transformar esa preocupación lícita en una solución. Lo único que quería al decirte no, dejémoslo ahí nomás, es que quería cagüeñar, es que quería murmurar. Eso es lo único que quería hacer. Y lo peor de todo, que te quería transformar a ti en un basurero para contaminarte y para que te hicieras parte de ese pecado con él. Al decirte no, dejémoslo ahí nomás. Sí. Pero si te dice, sí, hermano, sí tienes toda la razón, eso es lo que tenemos que hacer, hablar con ellos, vamos y hablemos con nuestros líderes, es porque esa persona sí tenía esa preocupación lícita. Es porque sí quería en algún momento ser un aporte dentro de la organización y no un agente de división dentro de la organización. Amados hermanos, líderes de la iglesia, hermanos de la iglesia va a crecer. Sí o sí esta iglesia va a crecer. No me quita el sueño, ni me agobia, ni me estresa. Esta iglesia va a crecer mientras Cristo sea el que maneje el cuerpo, mientras Él sea la cabeza. Esto va a crecer. Ahora, cuando crezca, vamos a enfrentar desafíos. ¿Sí o no? Vamos a enfrentar desafíos. Por lo tanto, cuando lleguen esos desafíos, tenemos que enfrentarlos de la misma manera como lo enfrentaron los apóstoles acá. Con sabiduría de Dios. Con sabiduría de Dios. En el Espíritu. ¿Qué se creen estos judíos helenistas? ¿Qué se creen? No. Con sabiduría y en el Espíritu. Porque eso es lo que termina rematando el versículo 7. Que cuando las cosas se enfrentan con sabiduría y llenos del Espíritu hay crecimiento. Por lo tanto, a prepararnos. Porque el crecimiento significará el abordar desafíos grandes, ya sean externos o internos. Por eso se demanda dentro de esta iglesia local que el liderazgo, que el diaconado, que los hermanos que ayudan a recibir la mercadería, que barren, sean hermanos llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Porque el crecimiento va a significar abordar situaciones complicadas. Ahora, ante el conflicto, mis hermanos, ante esta situación problemática, ¿cómo reaccionan los apóstoles? ¿Qué hicieron? Versículo 2 al 4, está todo escrito. 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, de los creyentes, seguidores de la iglesia de Jerusalén, y dijeron:
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra, en el ministerio de la oración y en el ministerio de la palabra. Lo primero que hicieron los apóstoles, mis hermanos, ante esta situación, lo primero que hicieron es que no fueron insensibles ante la situación y atendieron la necesidad con sabiduría. ¿Qué hicieron? Juntaron a la multitud, a los hermanos de la iglesia local de Jerusalén, y le encargaron a la misma iglesia que buscara del medio de ellos a 7 varones y le encargaron algunas características: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué esas características? Porque cuando tú estás trabajando en la obra del Señor vas a necesitar ser lleno del Espíritu Santo para abordar las situaciones en el Espíritu, no en la carne. ¿Por qué llenos de sabiduría? Porque el trabajar con otros, ya pues, hermano, barramos aquí, y cuando el otro no barra ahí, ya pues te dije que barriera ahí. No. Por eso llenos del Espíritu Santo, por eso llenos de sabiduría, por eso de buen testimonio. No es menor. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar en medio del trabajo. Vamos a necesitar ser llenos del Espíritu, vamos a necesitar ser llenos de sabiduría y vamos a necesitar que el testimonio respalde lo que creemos. Por eso es el requisito, no es una cuestión antojadiza. Y ellos deciden, le juntan a la multitud y les dicen: elijan, para que ellos se dediquen a la distribución de alimentos en medio de esta distribución que aparentemente está siendo mal atendida. Y esto nos lleva al segundo punto de la predicación. Y el segundo punto es que una iglesia que avanza desarrolla nuevos obreros. Una iglesia que crece desarrolla y potencia nuevos obreros. Los apóstoles, mis hermanos, comprendieron que no podían hacerlo todo ellos. Los apóstoles entendieron que la obra de Dios es mucho más grande que 12 personas. Por eso convocaron a la congregación para levantar nuevos servidores en medio de la iglesia local. Hermanos amados, ninguna iglesia avanza lo suficiente cuando depende solo del pastor o del equipo pastoral. No avanza. Ninguna iglesia crece cuando solo sirven los mismos. Ninguna congregación alcanza su potencial cuando los dones se mantienen escondidos, reprimidos. Dios ha puesto en medio de su iglesia a las personas y los dones suficientes. Los dones, las personas necesarias para este tiempo y para este momento. Mis hermanos, cuando esta iglesia crezca, Michael, despreocúpate. Van a llegar músicos, van a llegar bronces, van a llegar bajistas, tecladistas, van a llegar guitarristas. En ese momento que la obra crezca, Dios va a traer a los que necesita para que esta obra siga avanzando. Amén. Por el momento, Dios ha puesto las gracias y los dones suficientes para que esta obra que está en crecimiento pueda avanzar. Ahora, lo que falta muchas veces también es que muchas veces podamos descubrir los dones en medio de la congregación. Y podamos activar esos dones que están ya en medio de la congregación. Y lo que falta muchas veces también es que aquellos que saben cuál es su don, comiencen a ponerse las pilas. Hay ocasiones en que el liderazgo va a tener que descubrir, pero eso se da más en los adolescentes, tratar de guiarlos, descubrirlos cuál es tu don, cuál es tu gracia. Y una vez que los descubres, potenciarlos. Pero en ocasiones cuando la gente es más grande y ya tiene claridad con respecto a sus dones, ahí no hay que descubrirlo, es que la persona se avispe, el don de cachativa y diga: ¿sabe qué? Para esto soy bueno yo soy bueno para cocinar, yo soy bueno para hacer aseo, yo soy bueno para maestrear, yo soy bueno para organizar, y nos comprometamos dentro de la obra. Eso falta muchas veces. El futuro de una iglesia no depende de quienes comenzaron la obra.
También depende de quienes responderán al llamado de Dios hoy a trabajar en la obra, de quienes se van a disponer hoy al servicio en la obra. Por lo tanto, amada iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Comencemos a llenarnos del Espíritu Santo, comencemos a ser llenos de sabiduría, comencemos a ordenar nuestra vida para poder ser vasos efectivos dentro de la obra del Señor, que es lo mismo que está en Hechos capítulo 6, nada más y nada menos. ¿Queremos trabajar dentro de la obra del Señor? Llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos de sabiduría y comencemos a ordenar nuestra vida para que nuestro trabajo sea de bendición y no sea un tope. Lo segundo que hicieron los apóstoles, porque lo primero que hicieron fue ser sensibles y atender la necesidad con sabiduría. Por eso convocaron a la multitud y les encargaron que buscaran 7. Lo segundo que hicieron los apóstoles ante esta dificultad que están enfrentando fue algo muy importante, que fue no ceder ante la tentación de diluir sus prioridades. No ceder ante la tentación de diluir sus prioridades. Y esto nos lleva al tercer punto de este mensaje. Una iglesia fuerte mantiene sus prioridades. Una iglesia fuerte mantiene sus prioridades. Mientras estos 7 diáconos, estos 7 que se iban a elegir, se iban a dedicar al servicio de las mesas, y eso no significa que ellos están desmereciendo el servicio de las mesas, o que están desmereciendo el servicio práctico, viéndolo como un servicio de segunda categoría. Mire, que ellos se dediquen de las mesas, nosotros nos dedicamos a esto, a la palabra y la oración. Ellos no están haciendo esto. ¿Sabe lo que están haciendo los discípulos? Lo que ellos están haciendo es proteger su llamado original. Y el llamado prioritario, el llamado número 1 de ellos, es establecer la iglesia del Señor y poner los fundamentos. Y de eso nada los podía apartar. Ellos fueron elegidos por Cristo para poner el fundamento de la iglesia. Y nada los podía apartar de esa visión. Por lo tanto, cuando ellos están diciendo, la iglesia creció, nosotros no damos abasto para atender todo, es lícito y es bueno y es sabio que elijamos de entre nosotros a gente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para que tienda las mesas, no están diciendo que ese es un trabajo de segunda categoría. Lo que están diciendo es que el llamado principal de ellos debía ser atendido como prioritario. Por eso te digo, la iglesia fuerte mantiene sus prioridades y ellos no transaron sus prioridades aún a costa de la dificultad que se está planteando dentro. Nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Los hermanos nos van a ayudar en el resto de las cosas que son importantes también. Ellos sabían que si descuidaban la oración y descuidaban la palabra, la iglesia podía seguir funcionando. Sí, descuido la oración, descuido la palabra y la iglesia va a seguir funcionando. Pero también sabían que descuidar la oración y la palabra lo que iba a provocar a largo plazo era que la iglesia se iba a ir convirtiendo en un cascarón vacío, que a largo plazo la iglesia se iba a secar. Los apóstoles comprendieron, mis hermanos, que la fortaleza de la iglesia no está en su estructura bien organizada, ni que la fortaleza de la iglesia está en la cantidad de recursos mensuales que maneja. Entendieron que la fortaleza de la iglesia no está en la cantidad de programas o reuniones que se realizan en la semana, sino que ellos entendieron que la fortaleza de la iglesia está en la oración, en la palabra y en la presencia de Dios. Ahí está la fortaleza de la iglesia. Una iglesia puede tener muchas actividades, una iglesia puede tener muchos movimientos semanal, pero si pierde la oración, pierde el poder. Una iglesia puede tener muchos eventos, pero si pierde la palabra, pierde la dirección. Ellos no diluyeron sus prioridades. Su prioridad era la oración y la palabra. Y una dificultad no les tentó a decir, no importa, nosotros lo hacemos. Y descuidar la palabra y descuidar la oración. Mis hermanos, que este resto de año que nos queda, mis hermanos, que esto que nos queda todavía por vivir como iglesia sea un tiempo
en donde seamos siempre una iglesia que ame la oración. Que ame la oración. Que este resto de año que nos queda y que todos los años que vienen por delante sigamos siendo una iglesia que ame la palabra, que ame el discipulado. Que el resto de añito que nos queda y todos los que vienen para adelante sigamos siendo una iglesia dependiente del Espíritu Santo. Porque ahí la fortaleza de la iglesia, en la oración, en la palabra y en la dependencia del Espíritu Santo. La fortaleza del cristiano no está en otras cuestiones, sino que ahí. Mis hermanos, ¿qué pasó con la propuesta de los apóstoles? Dice el versículo 5 y 6 que agradó a la multitud. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mira esto, mi hermano. Todos los nombres que yo acabo de leer son nombres de origen griego. Todos esos nombres que acabamos de leer de esos 7 varones son nombres de origen griego. No son nombres de origen judío, son nombres de origen griego. Por lo que debemos suponer que la iglesia escogió a 7 judíos helenistas para cubrir la necesidad de las viudas helenistas. Esto habla de un Dios sabio. Esto habla de un Dios que comparte su sabiduría con su pueblo. No fue cualquiera el que se eligió. Fueron hombres específicos para cumplir una tarea específica. Y eso no hubiese sido posible si la sabiduría de Dios no opera en medio de su iglesia. Esto habla de un Dios sabio operando por intermedio de su iglesia, transfiriéndole de lo que Él tiene a raudales, que es sabiduría, compartiéndola con ellos para que ellos puedan obrar sabiamente también aquí en la tierra. 7 judíos helenistas elegidos para atender a las viudas helenistas. Gloria al Señor. ¿Quién mejor para atender a las viudas helenistas que los judíos helenistas? Aquellos que comparten su cultura, que comparten su idioma, pero por sobre eso comparten su amor y devoción por Cristo. ¿Quién mejor? ¿Quién mejor tú para atender a esas mujeres que van a llegar en algún momento a esta iglesia? ¿Quién mejor que ustedes para atender a los matrimonios que van a llegar a esta iglesia? ¿Quién mejor que ustedes para poder recibir a los adolescentes y a los jóvenes que van a llegar a la iglesia? Dios sabe por qué hace las cosas. Dios es sabio y comparte su sabiduría con su iglesia, para que su iglesia pueda operar y traer gloria a su nombre aquí en medio de la tierra. ¿Cuál fue el resultado de esa decisión? Esto nos lleva al cuarto punto y final. Una iglesia enfocada en Cristo sigue creciendo. Versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, de los seguidores, de los creyentes, se multiplicaba, mi hermano. Seguía la multiplicación. Se multiplicaba y dice grandemente, no dice se multiplicaba grandemente en Jerusalén. A tal punto que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es lo que sucede, mis hermanos, en una iglesia, cuando esa iglesia resuelve sus desafíos en el Espíritu. Esto es lo que sucede en una iglesia cuando esa iglesia desarrolla nuevos obreros. Esto es lo que sucede en una iglesia cuando una iglesia mantiene sus prioridades espirituales ordenadas e intransables. ¿Qué es lo que sucede? Es que Dios produce crecimiento. Amados hermanos, Dios nos ha sostenido durante todo este tiempo y nos seguirá sosteniendo porque aún tiene planes para este lugar. Todavía hay muchas familias que alcanzar, hay muchos niños que evangelizar, hay muchas personas que tienen necesidad de Cristo, hay muchos jóvenes que discipular, hay muchos barrios que visitar. Dios nos seguirá sosteniendo, porque hay mucha pega por hacer todavía. Mis hermanos, que el mismo espíritu que descendió en Hechos 2, que el mismo espíritu que está hoy día aquí moviéndose libremente en medio de esta sala, siga obrando en medio de la iglesia local.
Mis hermanos, que el mismo Señor que abrió las puertas en la iglesia primitiva siga abriendo puertas hoy para la predicación de la palabra. Que el mismo Evangelio, mis hermanos, que transformó Jerusalén y que transformó todo el mundo conocido de la época, siga transformando esta comunidad, siga transformando nuestras vidas en este tiempo. La iglesia del Señor crece, el crecimiento trae consigo desafíos, pero en medio de esos desafíos el Espíritu Santo obra con poder, con el fin de que esos mismos desafíos sean el catalizador, el movilizador, para que su iglesia siga extendiendo el reino hasta lo último de la tierra. Amén. Cierre sus ojos, póngase de pie. Y si el Señor ha hablado a su vida esta mañana, levante sus manos, dele gloria al Señor y dígale gracias porque me amas.